Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Novakovsky, pertenezco a Mujeres Liberales Argentinas. Hoy tendremos con nosotros al señor Marcelo Elizondo. Muy buenas tardes, Marcelo. Charlando Muy buenas sobre tardes. comercio exterior y cómo trabajar para abrir las posibilidades que tenga Argentina hacia el exterior. Mariana, si te parece, comenzamos leyendo el currículum de Marcelo, por favor. Buenas noches, bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de Mujeres Liberales Argentinas. Bien, como dijo María, en esta oportunidad recibimos a Marcelo Elizondo. Él tiene un MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, España, es abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con una especialización en posgrado de la Administración de Negocios en la UPM en Madrid. Efectuó programas de posgrados en la Universidad de Harvard y de Planificación Estratégica de Negocios en la Universidad de Chile. Efectuó estudios de posgrado en la carrera docente universitaria en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Es presidente del capítulo argentino de la International Society for Performance Improvement desde el 2012, es director de la Maestría en Desarrollo Estratégico y Tecnológico y profesor de Estrategias Competitivas Internacionales en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires desde el 2014, es presidente del IDE, es miembro consultor del CARI desde el 2016, es miembro consultor de CIPEC desde 2015, es miembro del Consejo Director de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, es asesor y consultor de empresas argentinas y extranjeras, y es fundador y director general desde el 2010 de la consultora DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Tenemos entendido que Argentina es una de las economías más cerradas del mundo, lo que nos trae atraso y decadencia. Te queríamos preguntar, ¿qué medidas importantes habría que adoptar para liberar el comercio exterior de las regulaciones, trabas y controles que hoy pesan fuertemente sobre el sector y que impiden que Argentina sea un país competitivo a nivel internacional? En particular, ¿qué debería hacerse con los aranceles, que son los impuestos a la importación, y a otros gravámenes? Bueno, antes que nada quiero agradecerles la invitación y el honor que es para mí poder compartir con ustedes esta reunión. Efectivamente, la Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. ¿Qué quiere decir una economía cerrada? Una economía que comercia muy poco con el resto del mundo, a la vez que, como consecuencia de eso, tiene muy poco flujo de inversión internacional. Pocas empresas extranjeras invierten en la Argentina y pocas argentinas invierten en el exterior. El Banco Mundial confecciona todos los años un análisis de los casi 200 países que hay en el mundo, comparando el comercio internacional total de un país en relación al Producto Bruto de ese país. La Argentina está entre las 10 de casi 200 países del mundo con menor relación comercio internacional-Producto Bruto. De ahí surge que es una de las más cerradas del mundo. Efectivamente lo es por razones cuantitativas, por un análisis objetivo y no por alguna evaluación subjetiva. ¿Qué habría que hacer para corregir eso? Bueno, yo creo que la Argentina tiene muchos problemas que todos padecemos en la economía cotidiana, que analizamos regularmente, que así como afectan el desenvolvimiento doméstico, afectan la competitividad internacional. Yo diría que hay 4 grandes planos donde hay que trabajar. Obviamente el primero es ordenar la economía, la macroeconomía. Es muy difícil para una economía como cualquiera exportar, importar, tener empresas que generan alianzas con partes complementarias en el mundo, si uno tiene la tasa de inflación que tiene la Argentina, o la tasa de interés politizada, o la imprevisibilidad cambiaria, porque cualquier negocio internacional requiere
una predictibilidad en moneda dura, de modo que lo primero que hay que hacer es ordenar la macroeconomía. Es muy difícil ser competitivo como empresa si uno tiene el desorden macroeconómico que tiene el país. Segundo aspecto que hay que corregir, probablemente es más importante que el primero, que es recuperar institucionalidad. O sea, la Argentina tiene una enorme politización que hace que todos los días tengamos decisiones de política coyuntural y de corto plazo tomadas por las autoridades que violan el marco de referencia básico que tiene que tener un país, que es esencialmente la Constitución Nacional. En la Argentina no tenemos garantías sobre que vayan a prevalecer los derechos individuales, los derechos subjetivos, que los contratos tengan vigencia y no tengan injerencia o interferencia por alguna autoridad, que las garantías constitucionales se preserven. Si tenemos un conflicto no sabemos si va a ser resuelto por un juez en base al principio de legalidad o alguna influencia política. Bueno, esa desinstitucionalización desalienta mucho la participación en negocios internacionales, porque para que una empresa compita internacionalmente tiene que tener un frente doméstico que le permita prever, invertir, desarrollar tecnología, capacidades que requieren una economía basada en normas institucionales muy precisas. El tercer plano que hay que corregir claramente es el del ámbito regulativo. Hoy el mundo requiere empresas muy flexibles, muy dinámicas, que generan atributos competitivos que les permiten adaptarse a la revolución tecnológica. El mundo vive un momento muy especial con 4 grandes cambios. Una revolución tecnológica tremenda que exige a las empresas adaptarte constantemente en sus productos y en sus ofertas. En segundo lugar, una creciente influencia de la geopolítica en los negocios, lo cual genera mucha necesidad de adaptabilidad y flexibilidad en las empresas. En tercer lugar, mucha exigencia de estándares y requisitos nuevos, ambientales, de seguridad, sanitarios, sociales. Y finalmente, una competencia muy fuerte por empresas globales, muy ágiles. Y estos 4 grandes parámetros de la competencia exigen que uno, si quiere competir desde la Argentina, tenga un entorno regulativo flexible, amigable, ágil. En la Argentina tenemos una economía muy burocratizada, donde todo está prohibido, no solamente por lo que conocemos regularmente, las normas laborales o el sistema tributario, sino por una enorme cantidad de congestiones regulativas basadas en exigencias, por ejemplo, para exportar, para importar, o para invertir, o para producir, o para cambiar de objeto en una empresa, y así es muy difícil competir. Y el cuarto plano es el que mencionabas de la apertura internacional puntualmente. La Argentina tiene una carga arancelaria muy alta para importar, eso es consecuencia del Mercosur. El Mercosur es un bloque que tiene un arancel altísimo para las importaciones, promedio 12%, entre 12 y 13%. Piensen ustedes que en el mundo el promedio de arancel en todo el planeta es 5,3%, nosotros tenemos más de 12%. Entonces, importar es muy caro y eso implica carestía para el acceso a bienes de capital, insumos calificados, tecnología. Pero a la vez, nuestras exportaciones pagan un alto arancel de ingreso en terceros mercados, porque nosotros no tenemos acuerdos de apertura recíproca básicamente con casi nadie, salvo con el Mercosur. Entonces, mientras nuestros competidores entran en mercados con mucho potencial, como Europa o como Asia, pagando arancel muy bajo o cero, porque han generado tratados de libre comercio, nuestras exportaciones pagan un arancel muy alto de ingreso en esos mercados porque no hemos celebrado ese tipo de pactos, entonces como no nos abrimos, no se abren ellos a nosotros, y ahí tenemos un obstáculo en frontera muy alto. El arancel no es el único obstáculo. La brecha cambiaria, las retenciones, la exigencia de pasar por trámites administrativos en frontera, pedir permiso, esperar una autorización, acceder a una licencia, también son obstáculos. De modo que yo diría, hay 4, como dije, grandes reformas que hay que hacer. Ordenar la macro, recuperar institucionalidad, flexibilizar el entorno regulativo y abrir la economía reduciendo obstáculos en frontera. Sin eso, sin corregir eso, seguiremos siendo una de las 10 más cerradas economías del mundo. Vos tocaste el tema Mercosur y me preguntaba si vos considerás que debemos propender a eliminar el arancel externo común del Mercosur y permitir que los miembros negocien de forma individual los tratados de libre comercio con terceros países. Bueno, como ustedes saben, el Mercosur, que es un acuerdo entre 4 socios, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por orden alfabético,
Venezuela es miembro, pero está suspendida. Bolivia y Chile están en espera para ingresar, sobre todo Bolivia, que quiere ingresar como miembro pleno. Tiene un arancel externo que es común. La política arancelaria del Mercosur es común, de modo que ningún país puede tener una política arancelaria autónoma. Hay en el mundo, como les decía, un proceso de reducción de carga arancelaria. Hace 30 años el arancel promedio en el mundo era más de 15%. Hoy es poco más de 5%, como les mencioné antes. El mundo está bajando aranceles, porque el mundo ha entendido que el comercio genera acceso a inversión, tecnología, bienes de capital, insumos, se integran lo que se conoce como cadenas globales de valor. Pero el Mercosur sigue con la misma carga arancelaria de hace 30 años cuando se fundó. Esto está haciendo que algunos de los socios del Mercosur se hayan dado cuenta de la dificultad. Por ejemplo, Brasil. Brasil es hoy una de las 10 grandes economías del mundo, aún con muchos problemas. Es un país de multinacionales que están reclamando dentro de su país más flexibilidad en la salida a mercados externos o en el acceso a tecnología para producir. Entonces Brasil está diciendo, bajemos el arancel externo común, bajémoslo todos juntos, dice Brasil, por lo menos en 20% de cada posición arancelaria en promedio. Cuando yo digo que el arancel promedio en el Mercosur es 12 y pico por ciento, digo promedio, tiene picos de 35 y algunos productos más bajos. Brasil dice, para que mis grandes empresas puedan competir hay que bajar el arancel, hagámoslo todos juntos. Plantea un arancel reducido para todos. Uruguay, en cambio, está diciendo, yo quiero especializarme como país agroexportador, soy pequeño, no tengo escala, más que un arancel reducido entre todos, lo que quiero es flexibilidad y autonomía. Dice Uruguay, yo quiero poder celebrar acuerdos con terceros sin tener que preguntarle al Mercosur si puedo bajar el arancel externo común, que ya no sea común, que tenga autonomía. Son dos vías distintas que están planteando los países para enfrentar el mismo problema, que es un arancel muy alto que está impidiendo la mejora competitiva de las empresas que producen dentro del Mercosur. Lo que yo creo es que hay que internacionalizar el Mercosur. El Mercosur es un bloque que exporta poco e importa poco. Tiene una bajísima participación del comercio internacional en la producción en el bloque. Por cualquiera de las vías, o bajando el arancel externo común, o permitiendo la flexibilidad, sospecho que es más fácil de lograr políticamente lo primero, un arancel reducido común para todos, mejoraría la capacidad de acceso a inversiones, tecnología, bienes de capital y participación en cadenas globales de valor. Yo creo que bajar el arancel a cero políticamente es una cosa inviable y más allá de lo que uno podría preferir en términos de políticas posibles, lo mejor es aspirar a que se baje el arancel, algo que están haciendo casi todos los países del mundo. Hoy la competitividad no está dada por el acceso a bienes físicos, sino por la generación de valor a partir del conocimiento, los intangibles, el capital intelectual, y eso supone que es mejor reducir obstáculos en frontera. Pero la Argentina no está de acuerdo con las posturas de Brasil y de Uruguay. De modo que tenemos presión de Brasil y Uruguay para flexibilizar e internacionalizar, y la Argentina diciendo estoy cómodo con el statu quo. De modo que no está claro cómo se va a resolver eso. Marcelo, te hago una consulta. Los estados que forman parte del Mercosur, ¿tienen permitido establecer pactos de libre comercio entre ellos? ¿Y entre otros países? A ver, el Mercosur no permite acuerdos individuales autónomos de sus miembros con otros mercados, salvo alguna excepción. Por ejemplo, con México está permitido expresamente. El Mercosur permitió expresamente pactos con México. En realidad, como el Mercosur es un acuerdo que surgió después de la existencia de un pacto anterior que había en la región que se llama LADI, en realidad los acuerdos ALADI previos al Mercosur mantuvieron vigencia. Entonces, de hecho, el Mercosur tiene una política de reducción de aranceles recíprocos con los países vecinos. Por ejemplo, la Argentina con Chile tiene el comercio internacional bastante desgravado, pero es consecuencia de que hay excepcionalmente permisos para generar acuerdos con los socios de la región gracias a que había un acuerdo, ALADI, anterior al Mercosur. Pero fuera de eso no está permitido. Cualquier pacto del Mercosur, más allá de esas excepciones, México, Chile, Perú, requiere un consenso. Por eso, como ustedes recordarán, hace un par de años se avanzaba en la negociación con la Unión Europea, negociación que quedó trunca, y fue una negociación que requirió una postura común de los 4 países, porque si no hay para esos demás países del mundo, la gran mayoría, un pacto y una decisión del conjunto, el Mercosur no permite, mientras
tenga la rigidez que tiene hoy acuerdos individuales. No en materia arancelaria. Los países del Mercosur podrían lograr otro tipo de acuerdos que no sea de reducción de aranceles, confluencias regulatorias, protección de inversiones, en materia de servicios, eso sí se puede, pero específicamente en materia arancelaria está vedado a los países tener autonomía. ¿Tenemos 4 o 5 tipos de cambio? O más. ¿O más? Bueno, mi pregunta es, ¿el tipo de cambio debe ser único y libre o regulado y diferenciado como en la actualidad? Mi opinión es que lo más cerca de único y libre es mejor. Ahora, no solamente tiene que ser único y libre, sino que además tiene que ser estable, o sea, tiene que haber un tipo de cambio único y libre y basado en un orden macroeconómico que permita la predictibilidad. Porque yo podría tener un tipo de cambio único y libre y estar con una devaluación de mi moneda constante, lo cual es mejor porque es único y libre, por lo menos tendríamos una moneda dura de referencia que sería el dólar, pero desordena mucho la referencia doméstica, porque finalmente tenemos una moneda de curso legal que es el peso. De modo que yo creo que en términos de competitividad internacional es muy bueno que sea único, que sea libre, pero además que sea lo más estable, o sea, que sea consecuencia de una economía ordenada, con una situación fiscal y monetaria que sean sanas y saludables, y eso le concedería a las empresas mucha capacidad de invertir, proyectar, aliarse. Hay que entender lo siguiente, el comercio internacional hoy no es como era hace 30 años de operaciones aisladas, spot, voy, vendo, cobro y vuelvo. Es de alianzas constantes, de empresas que invierten juntas, proyectan juntas, que en distintos países generan coaliciones productivas. Y eso supone que es muy bueno adentro tener una predictibilidad en términos de moneda dura, cálculo económico en moneda dura. Para eso es bueno un tipo de cambio libre, único, pero además estable. Marcelo, te hago una consulta. ¿Consideras que se deben eliminar por completo los derechos de importación, cualquier sea el sector de que se trate? ¿Y de exportación? ¿Los derechos de exportación o de importación? De exportación. Sí, definitivamente los derechos de exportación, que aquí conocemos como retenciones, son una cosa muy nociva. Y creo, sí, claro que deberían ser eliminados. Hay muy pocos países en el mundo que graban con impuestos a la exportación a sus ventas externas. Diría que tienen retenciones o derechos a la exportación de alguna relevancia son 10 o 12 en el mundo y la gran mayoría de ellos son países muy poco relevantes. La Argentina es el segundo país del mundo con más recaudación en relación a la recaudación total surgida de impuestos a la exportación. El segundo país del mundo. De modo que ahí tenemos un costo altísimo. Es curioso que muchas empresas se quejan de que tienen que pagar altos aranceles de ingreso en determinados mercados, pero resulta que entre la brecha cambiaria y las retenciones a la exportación tiene un costo mucho más grande fronteras adentro. Es muy nocivo pagar impuestos a la exportación, igual que es muy nocivo tener esa brecha cambiaria. El exportador en la Argentina no solamente paga retenciones, sino que cuando exporta, firma un contrato en dólares, manda el producto, recibe los dólares, pero los dólares nunca llegan a él, se quedan en el Banco Central. Y el Banco Central le da a cambio pesos al tipo de cambio oficial, hoy menos de 100 pesos. De modo que ahí hay una quita que todavía es mayor que la de las retenciones. Bueno, todo ese tipo de obstáculos dificulta la venta de productos argentinos al mundo, dificulta la alianza de empresas argentinas con contrapartes exteriores, dificulta la competitividad por costos, desalienta la inversión y el desarrollo de proyectos sanos en materia productiva para empresas locales. ¿Quién está por arriba nuestro? Dijiste que estamos en el segundo puesto. El primero es Kazajstán, el segundo es la Argentina, y después hay otros, Guinea Ecuatorial, Belarus. El único país más o menos importante que pone altos impuestos a la exportación es Rusia, para algunos productos primarios, pero después muy pocos. Hay muchos que graban con impuestos a la exportación excepcionalmente algún producto, por razones estacionales, o supónganse ahora en plena pandemia porque quieren que no se exporten insumos para hacer vacunas, bueno, porque hay una emergencia. Pero impuestos significativos, de relevancia alta, y que además significan mucho en la recaudación total, bueno, la Argentina es el segundo en el mundo. Marcelo, te hago una consulta. ¿Qué trámites burocráticos se tendrían que eliminar
dentro de estos derechos de exportación? Está muy bueno lo que decís, porque pagar derechos de exportación no es solamente pagar un tributo, sino además es pasar por una enorme cantidad de trámites burocráticos, planillas, autorizaciones. De hecho, ustedes sabrán que el Ministerio de la Producción le pide a las empresas la entrega de información sobre la planificación productiva y comercial, y en base a eso hay alguna previsión sobre negocios futuros. La verdad es que la experiencia indica que los únicos trámites que tienen sentido, además de los tributarios convencionales, los aduaneros regulares que cualquier país del mundo exige, son los vinculados con exigencias de calidad que tienen que ver con previsiones de seguridad o sanitarias o ambientales. Por ejemplo, si yo voy a exportar medicamentos, lo más probable es que tenga que hacerlo en base a alguna autorización previa de la autoridad sanitaria o la autoridad farmacéutica. Si yo voy a exportar alimentos, bueno, seguramente mi cliente en el resto del mundo me exigirá que sean producidos en mi país en plantas habilitadas en base a cumplimiento de estándares sanitarios. Bueno, ese tipo de requisitos que tienen que ver con la calidad, normas de calidad, son cada vez más relevantes en el mundo. No está mal que sea así si no hay abuso. Pero la Argentina está llena de trámites que tienen que ver con una vocación obstruccionista, intervencionista, con una manía de congestión regulativa, de andar dirigiendo qué puede hacer cada uno. Bueno, ahí hay una enorme cantidad de trámites que habría que eliminar. Lamentablemente, al revés, la Argentina está creando cada vez más exigencias de este tipo, burocráticas. En función de las barreras a la exportación que Argentina mes a mes se encarga de elevar, ¿cuáles vos considerás que se deberían eliminar, como por ejemplo la prohibición a la exportación de carnes, registros de exportación y demás? Bueno, hay distintos tipos de barreras. Algunas son estas de los registros y de lo que yo llamo pedidos de permiso. A mí me gusta decir que en la Argentina impera el prohibicionismo. Está todo prohibido y yo tengo que pedir permiso, que me levanten la prohibición y entonces me conceden la autorización. Bueno, hay un montón de requisitos previos. De modo que, como decíamos antes, hay muchas exigencias burocráticas, regulativas, administrativas que deberían ser removidas. Después hay otro tipo de restricciones ridículas, como esto de que no se puede exportar carne. Ustedes saben que para exportar carne, en realidad lo que el gobierno ha dispuesto últimamente es que se puede exportar la mitad de lo que se exportó el año pasado en materia de carne, para supuestamente garantizar la oferta al mercado doméstico del resto. La experiencia indica, hace apenas 15 años la Argentina había hecho lo mismo y le fue muy mal, obviamente, porque la economía no funciona con compartimentos estancos, son flujos que se integran entre sí. Hay inversión cuando hay comercio, y cuando hay inversión y comercio hay empleo, y hay competitividad, y hay mejora en los precios, y todo funciona como parte de un mismo sistema. Si uno no lo ve sistémicamente, entonces quiere obturar por un lado y habilitar por lo otro, y sale mal. Bueno, el tema de las carnes es un ejemplo. Hace poco la Argentina también amenazó con prohibir las exportaciones de cereales, y en algunos casos las retenciones o los impuestos a las exportaciones actúan auténticamente como prohibiciones, porque en realidad cuando uno grava con impuestos a las exportaciones deja afuera, por una cuestión de eficiencia y por razones microeconómicas, a muchos que no tienen escala suficiente como para bancarse ese costo adicional. Por lo tanto, hay algunas prohibiciones explícitas, como la de las carnes, alguna vez ocurrió con otros granos. Hay otras prohibiciones que son implícitas, como por ejemplo el incremento de costos que hace que queden afuera, sobre todo las exportaciones de las pymes. En la Argentina, el grueso de las exportaciones está en manos de un puñado de empresas muy grandes, porque son las que pueden soportar ese sobrecosto que le impone la regulación, la prohibición, los impuestos adicionales a la exportación. Nosotros tenemos en la Argentina muy pocas empresas que exportan mucho. Yo diría que exportan más de 100 millones de dólares en la Argentina, no son más de 50 o 55 empresas, que exportan más de 10 millones de dólares, que no es mucho, no son más que 500 empresas.
hay una enorme cantidad de empresas, 9.000, inscritas como exportadoras, pero que no pueden exportar, porque claro, como no tienen escala o volumen, si uno tiene que empezar a cargar a los costos de producción convencionales todo este tipo de obstáculos adicionales, eso opera como prohibición, aunque no sea una prohibición explícita, es una prohibición implícita por incorporación de costos. De modo que yo diría que hay que reducir o eliminar trámites burocráticos ridículos, hay que reducir o eliminar prohibiciones expresas y hay que tratar de reducir al máximo posible estas prohibiciones implícitas que sobre todo afectan a las pymes. Marcelo, te quería hacer una consulta. Yo tengo entendido que el porcentaje de exportación que Argentina tenía a principios del siglo XX era del 3%. Si tuviésemos que hacer una proyección a nuestro siglo actual, ¿a cuánto ascendería ese valor? Sí, lo que está diciendo es que hace 120 años la Argentina explicaba casi el 3% de todas las exportaciones mundiales, ¿no? De todo lo que exportaba el mundo, la Argentina generaba el 3%. Hoy genera el 0,3%. O sea, hemos perdido una enorme participación en el medio. De hecho, hace 60 años explicábamos casi el 1%. El año pasado incluso fuimos menos que el 0,3%. El año pasado ocurrió una cosa muy impresionante. Con motivo de la pandemia, en todo el mundo hubo una caída en el comercio internacional. Aparecieron un montón de voces diciendo vuelve el nacionalismo económico, la globalización se retrae, y no ocurrió. El comercio internacional total, que la Organización Mundial de Comercio creyó que como efecto de la pandemia iba a caer entre 15 y 30% en todo el planeta, todas las exportaciones del mundo cayeron solo 5,3%, pero el comercio exterior argentino cayó 15%, cayó 3 veces lo que cayó el comercio total mundial. Este año ya en el mundo el comercio se está recuperando, la Argentina también está rebotando. Entonces el año pasado incluso fuimos un poquito menos que el 0,3%, pero en los últimos años hemos sido generadores del 0,3% de todas las exportaciones mundiales. Hace 20 años, cuando empezó el siglo XXI, éramos 0,4%. Hace 60 años éramos casi el 1%, y en la primera mitad del siglo XX éramos más de 2 y pico. Así que efectivamente, lamentablemente, perdemos participación relativa en el comercio internacional. Bueno, ahora te quiero llevar al ámbito, al universo individual de algunas regulaciones que he visto en determinadas noticias, y me gustaría que nos hagas algún comentario sobre cómo es que estas barreras se toman y las consecuencias, ¿no? Hay 3 noticias que yo separé muy cortitas. Una de Infobae dice: el gobierno regulará la cantidad de nuevas plantaciones que podrá incorporar cada productor de yerba mate. Esa es la primera. La segunda la obtuve del diario El Mundo: cuando el país de la carne no quiere vender carne. Argentina es el paraíso de los amantes del vacuno, aunque en su afán por garantizar asado para todos, el gobierno está casi logrando asfixiar a su industria ganadera. Y la tercera la saqué del Economista: Argentina se convertiría hoy en el primer país del mundo en prohibir por ley la cría de salmones, cuando Chile exporta 5.000 millones de dólares por año de salmón criado, ¿sí? Me pregunto, ¿cómo es? ¿Con qué sentido se toman estas decisiones y hacia dónde vamos con estas medidas? Bueno, lamentablemente la Argentina hace muchos años que ha puesto en marcha esto que yo llamo el prohibicionismo. Por alguna razón, yo no entiendo bien cuál, en la Argentina tenemos una gran preocupación por los costos y nunca vemos los beneficios, ¿no? Hay un gran filósofo argentino, Enrique Valiente Noalles, que dice que a los argentinos nos resulta más fácil identificarnos por lo que no queremos ser que por lo que queremos ser. Entonces, no, yo esto no quiero ser, y aquello no lo quiero pasar, y esto no quiero que me ocurra, y sobre esto estoy en contra. Entonces, claro, pues yo empiezo a mirar solamente lo negativo, prohíbo.
efectivamente estas tres cosas ocurren. El tema de la carne es paradigmático. La Argentina es el quinto principal exportador de carne de vacuna del mundo y probablemente va a perder ese lugar porque ha decidido restringir a la mitad las exportaciones que logró el año pasado. El caso del salmón también. Fue la provincia de Tierra del Fuego que prohibió la cría de salmón, supuestamente porque hay alguna vocación de proteger la fauna del salmón. Y mencionaste una tercera prohibición que no me acuerdo cuál es ahora, pero la verdad es... Carnes, yerba mate. Sí, que bueno, la yerba mate también es increíble. Eso no es solo para exportación, igual que el salmón, en realidad es para la producción, porque se supone que de ese modo se garantiza cierto precio y bueno, es ridículo. Francamente, la Argentina hace 80 años que viene haciendo estas cosas y que viene teniendo pésimos resultados. La Argentina es un país en el cual la tasa de inversión es la mitad del promedio mundial. La Argentina es un país en el cual el ingreso per cápita se ha reducido sustancialmente desde hace 40 años como consecuencia de este obstruccionismo. No hay ninguna lógica, porque además la experiencia muestra que todo lo que sea prohibir, sobreregular, interferir, genera muy malos resultados. Es lo que pasó con la carne. Hace 15 años la Argentina ya prohibió la exportación de carne, con el mismo objetivo, que era todo lo que se exportaba que venga al mercado doméstico, y de ese modo se suponía que ibas a tener una mejora en la oferta en términos de calidad y de precio. ¿Qué pasó? Que la Argentina dejó de invertir, dejó de producir, porque se acaban los incentivos, entonces la Argentina perdió 20% de la producción y perdió más de 10 millones de cabezas de ganado. Porque, francamente, donde no hay incentivos, no hay producción. De modo que lo curioso no es que ocurra esto, sino que después de muy malos resultados, la Argentina siga cayendo en las mismas tendencias que le generaron esos malos resultados. ¿Por qué ocurre? Bueno, yo creo que la Argentina tiene un problema anterior a las políticas equivocadas, que son valores predominantes equivocados. O sea, esta idea de que el sector público es el que tiene que hacerse cargo de todo. O sea, la gente se va a Miami y se puede vacunar en un supermercado, pero acá solamente se puede vacunar en un centro vacunatorio regulado por la autoridad pública. Bueno, esa vocación de que solo el Estado te cuida y que entonces puede decidir quién produce, quién no, en qué condición, lo que ha hecho es de este país uno de los más ricos del mundo hace 100 años, a un ejemplo de decadencia y que tiene 45% de pobreza. ¿Por qué ocurre? Bueno, por esa vocación sobrereguladora que hace que muchos funcionarios crean que saben más que los que pueden producir, invertir, comerciar, distribuir, consumir. A mí lo que más me llama la atención es que ya tenemos experiencia suficiente como para darnos cuenta que esas cosas no funcionan, pero seguimos acudiendo a ese tipo de restricciones y algunas otras. Vimos hace poco, por ejemplo, recordarán ustedes que la justicia ratificó la prohibición de cadenas de farmacias para actuar en la provincia de Buenos Aires, porque son sociedades anónimas y no están... no son propiedad de un farmacéutico matriculado. Bueno, ese tipo de cosas en el mundo no funcionan más. El mundo va para otro lado. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia vimos por primera vez una empresa privada enviar un cohete a la estación orbital y vimos cómo las escuelas en todo el mundo, de estar en edificios públicos, pasaron a estar en plataformas privadas como Zoom. Y vimos cómo los laboratorios salieron a resolver el problema sanitario. Bueno, el mundo avanza con flexibilidades y no con restricciones. En la Argentina seguimos por el lado de las restricciones y los resultados no son buenos, pero es curioso que hay una persistencia en la materia. Marcelo, te quería hacer una consulta. ¿Vos crees que pueden las criptomonedas ayudar a superar este aislamiento? ¿En la Argentina? Sí. En la Argentina, lamentablemente, no tenemos moneda. O sea, como se ha dicho muchas veces, para que una moneda sea tal necesita 3 atributos. Necesita ser un instrumento de cancelación de obligaciones, un medio de pago. Necesita ser una unidad de cuenta, o sea, me permite cuantificar el valor que algo tiene. Y necesita ser una reserva de valor. Yo puedo acudir a esa moneda y dejar ese valor ahorrado y reservado.
claramente la Argentina, por lo menos 2 de esas condiciones, la moneda local no la tiene. Y la tercera, que es la de medio de pago, la tiene por la mitad. Uno va a comprar un inmueble y tiene que pagar en dólares. De modo que la Argentina técnicamente no tiene una moneda como los manuales de economía dicen que se comporta una moneda, porque no tiene los atributos de la moneda. Tiene sí, un signo monetario impuesto por ley, que es de curso legal, pero que no cumple con esos requisitos. De modo que lo que hacen los argentinos es acudir a instrumentos alternativos. Uno son las monedas extranjeras, el dólar. La Argentina es un país extremadamente dolarizado, no solamente en operaciones formales, sino también en informales. Es posible que vayan apareciendo en el mundo instrumentos no convencionales que sirvan para reservar valor, y que las criptomonedas o algo parecido en el mundo vayan creciendo en relevancia. Todavía son muy volátiles, todavía me parece que son apuestas para jugadores que están en las grandes finanzas, pero lo que sí está claro es que el argentino acude a mecanismos alternativos porque ha perdido la moneda, porque lo que es de curso legal en el país no cumple con los 3 atributos que la moneda tiene. Y entonces cuando los funcionarios se preocupan por la dolarización, en realidad debería entender que la dolarización, más que acudir a la criptomoneda, acudir a monedas extranjeras, no es más que un escape de una situación de no moneda que vive la Argentina. Perdón, pero mantengo muteado mi computadora para que puedas hablar y no ser interrumpido. Contame un poquito sobre la competencia de monedas. ¿Cuál es tu posición? Ocurre, y creo que está muy bien permitirla. La competencia de monedas ocurre incluso ahora con la aparición de las criptomonedas. La Argentina está claro que el dólar compite contra el peso. Y en la Argentina es curioso porque incluso tenemos competencia de no monedas. Por ejemplo, la inversión inmobiliaria en la Argentina claramente es una reserva de valor, no es solamente una inversión surgida de la necesidad de acceso a bienes inmuebles. La inversión inmobiliaria en la Argentina reemplaza en parte la necesidad de reserva de valor que una buena moneda nos concedería. De modo que la competencia de monedas es buena y además es imposible de evitar, sobre todo cuando uno no tiene una moneda sana como ocurre en la Argentina. Mi opinión es que en el planeta están ocurriendo fenómenos muy interesantes de aparición de fenómenos públicos no estatales, como las criptomonedas. En ese sentido, instrumentos tecnológicos como el blockchain están permitiendo no solamente la competencia de instrumentos públicos no estatales en materia monetaria, sino en otros rubros. Por ejemplo, hoy blockchain está permitiendo garantizar la condición cualitativa de un producto a través de la información, trazabilidad guardada en el blockchain, y eso está superando un sello de calidad que pueda ser concedido por una oficina pública. De modo que lo más probable es que en el mundo haya cada vez más competencia de instrumentos públicos que no tienen por qué ser estatales. Esto es competencia de monedas oficiales o instrumentos no oficiales que van a ocupar espacios parecidos. En el mundo hay una aparición de fenómenos nuevos que no son regulados y que es imposible de evitar. La tecnología es un gran aliado en la materia. Apareció mi gato acá, así que si me ven agarrarlo, antes que me tire la tablet, lo voy a agarrar yo. Última pregunta antes de irnos y dejarte libre es, contame un poco, ¿con qué criterio vos crees que el Estado fija, por ejemplo, al hijo del gobernador Morales de Jujuy le dio la producción de aceite de cannabis, ¿sí? ¿Cómo puede ser que este sujeto pueda producir aceite de cannabis y el resto de la República Argentina no? ¿Cómo se fija este criterio? Contame. Bueno, claramente, otra vez, esta idea de que la autoridad pública te puede autorizar quién hace qué cosa, ¿no? Insisto, yo creo que es un problema que va más allá de la ideología. Ortega y Gasset decía que en una sociedad hay ideas y creencias. Decía,
las ideas podemos discutirlas, uno puede ser un poquito más de izquierda, un poquito más de derecha, hay diversidad de ideas en una sociedad, pero las creencias son aquellos valores fijos que están permanentes en una sociedad y que casi no se discuten. Es lo que Gramsci llamaba el sentido común. ¿Qué es el sentido común en una sociedad? Aquello que pensamos cuando no pensamos, aquello que contestamos sin pensar. Bueno, hay como una cosa instalada de que es la autoridad pública la que puede decidir quién hace cada cosa y en qué condición, y que eso es bueno. Y es curioso porque, insisto, la evidencia muestra, más allá de las preferencias ideológicas, la evidencia muestra que eso no funciona. Bueno, sin embargo, aquí, si uno quiere poner una farmacia en la provincia de Buenos Aires y es una sociedad anónima, no lo puede hacer. Y si uno quiere exportar carne, probablemente no lo pueda hacer, porque la prohibición de la mitad de la exportación de carne del año pasado hace que la otra mitad haya que guardársela a los que exportaban ya antes. Yo quiero aparecer, no puedo. Ustedes saben la cantidad de cosas que están prohibidas en la Argentina, es una cosa increíble. O sea, a ver, nos encanta prohibir. Ahora hemos prohibido que la gente viaje en los aviones y en Ezeiza 300 personas. Pero no es de ahora. Hace un tiempo nos dimos cuenta que no podíamos controlar el comportamiento de la gente en los estadios de fútbol, entonces prohibimos que los visitantes vayan a la cancha de fútbol. Y después apareció la pandemia y prohibimos que la gente salga de la casa, y cuando no pudimos controlar el dólar, prohibimos que la gente compre dólares, y ese prohibicionismo que hace que solo la autoridad pública decida quién hace qué cosa y en qué condición, que nos va achicando lentamente, es lo que prevalece. Bueno, que esperemos que algún día, si no por convicción, aunque sea por darnos la cabeza contra la pared tantas veces, entendamos que el ejemplo que vos mencionás, que surge de que se supone que la autoridad pública puede conceder a alguien la autorización exclusiva para hacer algo, eso termina empobreciéndonos. Y lo mejor que hoy hay es las sociedades espontáneas, donde hay autonomía de los agentes económicos que invierten, producen, comercian, que innovan y que descubren nuevas soluciones a las necesidades emergentes, y las sociedades que hacen eso viven mejor. Deberíamos prohibir, ¿no? Bueno, algunas cosas está bien que sean prohibidas, ¿no? El homicidio está bien que sea prohibido, o las agresiones, o los robos, pero bueno, me parece que acá hemos acudido a exageraciones. Yo creo que la Argentina tiene muchos desequilibrios, ¿no? Hay un desequilibrio de lo público sobre lo privado, hay un desequilibrio de las regulaciones sobre lo espontáneo, un desequilibrio de la política sobre las instituciones, del corto plazo sobre lo sostenible, de lo doméstico sobre lo internacional. Bueno, hay que recuperar equilibrios. Marcelo, quiero hacerte llegar el saludo del ingeniero Álvaro Luis Alzogaray. Muchas gracias, que muy amable. Lamentablemente hoy no pudo estar con nosotros. Seguramente va a ver esta filmación luego, y te agradece muchísimo, al igual que nosotras, el haber participado y habernos dado parte de tu tiempo. Te agradezco muchísimo. Les agradezco a ustedes la invitación y mis saludos al ingeniero Alzogaray. Ok. El día 27 de julio lo vamos a tener al señor Alberto Venegas Lynch contándonos por qué no podemos pensar en una Argentina liberal a largo plazo. Mariana, ¿te gustaría cerrar el programa de hoy? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Tenía varias, pero me fuiste respondiendo a medida que me ibas leyendo la mente. El tema del Mercosur con la Unión Europea, ¿por qué se desactivó? ¿Por qué va tan lento? ¿Por qué no se considera estratégico? Los europeos no son muy sencillos. A ver, el Mercosur-Unión Europea es un acuerdo que tiene varias facetas. La principal es reducir aranceles en el comercio entre los dos bloques, pero hay muchas otras. Hoy, si bien lo arancelario está acordado, hay algunas otras exigencias que ponen los europeos que no están todavía subsanadas. Por ejemplo, como yo les decía, el mundo exige cada vez más condiciones de calidad. Por ejemplo, la Unión Europea dice, el Mercosur, que me garantiza que va a competir respetando normas ambientales. ¿Sí? Y tiene la sospecha de que hay una... Acá está el gato mío que quiere entrar. Se ve que el gato mío está muy ansioso por el Mercosur. Entonces la Unión Europea está exigiendo
el cumplimiento de estándares ambientales, y sospechando, por ejemplo, que Brasil está incendiando el Amazonas y demás. Y algunas otras exigencias, como por ejemplo, cumplimiento de normas laborales, que los mercosurianos no vengan a traernos una cosecha exportada que está levantada sin cumplir normas laborales, trabajo en negro. Entonces hay algunas exigencias que están poniendo los europeos para terminar el proceso. Casi todo está acordado, falta esto, lo arancelario está acordado, y ahí hay alguna diferencia que me parece que en parte tiene que ver con exigencias razonables de Europa, pero en parte tiene que ver con que Europa por algo es originadora de muchas de nuestras trabas mentales en términos restrictivos. En Europa hay mucho proteccionismo escondido y hay mucho temor, y entonces yo diría hay una mezcla de exigencias razonables y algunas precauciones proteccionistas de algunos países europeos. Europa no es una unidad, y en Europa hay algunos países mucho más abiertos y flexibles, Alemania, Holanda, y otros un poco más protectivos como Francia, y eso se está viendo en la demora de los europeos para permitir el avance. De parte del Mercosur, al parecer, hay vocación de todos, no sé si por convicción, pero si no, quizá porque el proceso avanzó y ya nadie se opone. Me parece que hoy la traba está más en Europa. Oh, muchas gracias, muy clara tu respuesta. Bueno, les doy la despedida, les agradezco por haber participado en nuestro ciclo de charlas. A vos, muchísimas gracias, Marcelo, y nos vemos para el próximo evento. Muchas gracias por la invitación. Gracias, hasta luego. Adiós.